Analizar los aspectos vinculados al impacto económico de la crisis social que vive nuestro país desde el 18 de octubre pasado y las medidas que se adoptarán para darle solución fue el objeto de la sesión especial celebrada a la tarde el miércoles 15 de enero. Esta sesión tiene por objeto, voy a entrecomillar, es el objeto textual, analizar los aspectos vinculados al impacto económico de la crisis social que vive nuestro país desde el 18 de octubre y las medidas que se adoptarán para darle solución. A esta sesión han sido citados el señor Ignacio Briones Rojas, ministro de Hacienda, el señor Lucas Palacios Covarrubias, ministro de Economía, Fomento y Turismo, que se encuentra presente con nosotros junto a su subsecretario, y la señora María José Saldívar Larraín, ministra de Trabajo y Previsión Social. Me imagino que estarán las excusas de los demás ministros. Está el caso de la ministra del Trabajo, me dicen la excusa respectiva del por qué no está acá. Cabe hacer presente que la señora ministra de Trabajo y Previsión Social, aquí está, ha excusado su participación a esta sesión por un imprevisto personal. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 29 de mayo del año 2018, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en esta sesión especial solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de esta sesión. En el tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento intervendrá hasta por 7 minutos 30 segundos el diputado señor Sebastián Álvarez Ramírez y a continuación hasta por 7 minutos 30 segundos el diputado don Andrés Longton Herrera. Le voy a ofrecer la palabra en primer lugar entonces a los diputados que son parte de los comités que solicitaron esta sesión especial. Don Sebastián Álvarez. Gracias, presidente. Saludar y agradecer la presencia del ministro de Economía, don Lucas Palacios. Qué bueno porque demuestra ese compromiso y esa impronta que le ha dado el ministerio de apoyar a los emprendedores en estos momentos difíciles. Agradecido porque hoy día es una sesión que busca también escuchar, conocer sobre los efectos que ha tenido el estallido social en las víctimas colaterales del estallido social, que es un grupo muy significativo de chilenos comunes y corrientes que tienen un fin: emprender, construir y hacer de sus sueños una realidad, generar empleo y contribuir al desarrollo de nuestro país. Y ellos han sido abusados por los delincuentes y los violentistas. Han sido humillados y denigrados porque se han vulnerado sus derechos. El derecho que tiene toda persona a trabajar, a emprender, a jugársela por el desarrollo de su familia, de sus hijos, de sus padres. Aquí, cuando hablamos de estas víctimas colaterales del estallido social, hay muchos que han sentido mutilados sus sueños. Y por eso es que hoy quiero representar aquí las voces angustiadas, un poco molestas, indefensas de muchos emprendedores pyme de la región de la Araucanía. Porque son aquellas voces que la izquierda al parecer no quiere escuchar o no considera que debamos defenderlos ni cuidarlos, porque solamente se habla y se plantea respecto a las víctimas de violación de derechos humanos. Pero ellos también merecen ser escuchados y ser considerados también en el debate. Porque quiero hablar por la señora Irma Quesada, una mujer de más de 60 años, peluquera, con su peluquería Belén, en plena zona cero de Temuco. Un negocio familiar de más de 20 años. 20 años trabajando, dándole con eso el progreso a sus hijos, a sus nietos, porque es una empresa familiar, trabajan las hijas también. Y ella es una
de las más de 500 pymes afectadas en la región de la Araucanía, y de acuerdo al registro, el 40% de las pymes de la región de la Araucanía son lideradas por mujeres. Mujeres que son las proveedoras del hogar, mujeres emprendedoras que hoy día sienten el efecto directo porque las ventas se le han disminuido, los clientes no llegan, tienen que cerrar a las 4 de la tarde, tienen temor, han sido amenazados y lo más fuerte para ellos, que en estos 3 meses ellos igual tienen que pagar impuestos, tienen que pagar el arriendo, tienen que pagar los sueldos, tienen que pagar la luz, el agua. En el fondo tienen que seguir cumpliendo todos sus compromisos para mantener el negocio y no cerrar las puertas, que ese ha sido el objeto de muchas de estas pymes, de muchos de estos emprendedores, que ha sido no perjudicar a sus trabajadores, sino que mantener el negocio. Aquí tenemos que entender que hay familias afectadas y cuando hablamos de emprendedores y cuando hablamos de pymes, tenemos que saber bien quiénes son los emprendedores y las pymes de Chile. Ojo, el 95% de las empresas en nuestro país son pymes y en la región de la Araucanía el 99.5% son pymes. ¿Y quiénes son los emprendedores y las pymes de Chile? Son luchadores sociales. Son luchadores sociales sin capucha. Son luchadores sociales que generan empleo, producen desarrollo y pagan impuestos. No son hijos de ningún rico de este país, ni pertenecen a las 11 familias. Son personas que tienen un local comercial, una librería, tienen un restaurante, tienen un hospedaje, tienen una empresa de transporte, tienen una roticería, un mini market, en fin. Las pymes de Chile están sufriendo y lo están pasando mal. Y no solamente lo han venido pasando mal hace 3 meses, sino que también hoy en día hay un nivel muy grande respecto a incertidumbre. Por lo tanto, no es que lo pasamos mal y tenemos la tranquilidad que ahora viene todo bueno para adelante. Todo lo contrario, lo pasamos mal y estamos asustados y preocupados porque vemos que, lamentablemente, la violencia, los saqueos, no terminan. En distintas ciudades de Chile, el día domingo, por ejemplo, en Temuco, hubo 3 amagues de incendio en el mall de Temuco, donde también muchos de los locatarios no son grandes empresas, son pequeños emprendedores que se han instalado en ese punto de venta para vender sus productos. Habrían dejado sin trabajo a más de 1000 personas. Entonces tienen mucha incertidumbre, hay un aumento de su deuda de capital, falta, ¿no es cierto?, su flujo de caja, hay impunidad legal para los saqueadores. Y como lo decía, en la Araucanía el 99.5% son pymes, 475 empresas vandalizadas, 40% hoy en día en la baja del turismo regional. Eso va a pasar la cuenta durante todo el año. 30% en la baja del comercio, y este es un efecto para todo el año. Ministro, para finalizar, hoy por ejemplo debatíamos la ley que agrava las sanciones, que trata de dar mayor penalidad a aquellos que afectan a estas familias de esfuerzo y trabajo de nuestro país. Y muchos hoy día declaraban su rechazo en la mañana. Les pido entonces recapacitar para devolver la dignidad a personas de corazón que trabajan por Chile, que trabajan por sus familias, que brindan empleo y que necesitan apoyo real, económico y legal para tener un poco de esperanza que este año 2020 pueda ser un año en lo cual no signifique para ellos cerrar las puertas y terminar con sus sueños de vida. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado Sebastián Álvarez. A continuación le ofrezco la palabra al diputado don Andrés Longton. Por el mismo tiempo. No, menos. Gracias, presidente. Presidente, el estallido social que comenzó el 18 de octubre no solo dejó al descubierto la crisis más profunda de los últimos años, la cual claramente requiere soluciones que la clase política, que las autoridades en general, lamentablemente, hemos postergado por una eternidad por distintas razones. Pero lo que queda claro, presidente, es que hay un quiebre entre la ciudadanía y las instituciones que necesariamente hay que recomponer. Y el único camino es que seamos capaces de hacer realmente reformas estructurales
y no cosméticas como hemos estado mal acostumbrados. Quizás por la incapacidad de empaparnos de aquel clima de entendimiento que clama desesperadamente la gente, la cual ya se cansó de esperanzarse de que esto realmente podía ser una realidad. En este contexto, presidente, vimos como aquellos que piden cambios y que a base de mucho sacrificio y sin sabores, porque tener una pyme significa eso, han sacado adelante algo que comienza como un sueño, pero que después de una larga peregrinación recién empieza a ver sus frutos, con muchos y muchos proyectos fallidos de por medio. Una clase media pujante, presidente, que fue víctima de delincuentes y de vándalos, que no quieren paz, que no quieren cambios, que solo buscan hacer daño y crear caos para desestabilizar, lamentablemente, a todo un país. Porque acá cuando se queman o se saquean locales comerciales, no pierden los que más tienen, pierden los trabajadores, que en base a ese sueldo mantienen muchas veces a toda una familia. Esas personas que con dificultad salieron de la pobreza y que viven con el temor constantemente de volver a ella. Ministro, en 2 meses muchos chilenos perdieron sus empleos y sus negocios. Años de esfuerzo se fumaron en poco tiempo y cargados de mucho sufrimiento y mucho dolor. Por eso es tan importante el proyecto de ley que estábamos viendo hoy día en la mañana, que sanciona y penaliza las barricadas y saqueo y elimina resabios garantistas que tiene nuestra legislación. Nadie puede ejercer la violencia pensando que este es un derecho y permite violentar las garantías fundamentales de terceros, como la libertad del trabajo, a la honra, a la vida, a la libre circulación. Esto, presidente, es inaceptable en democracia. En el plano laboral, el impacto de la crisis es notorio, ministro. Tenemos más de 176.000 despidos por necesidades de la empresa desde que estalló la crisis. Esto equivale a un aumento de un 145% respecto del año anterior. Además, el último informe de política monetaria del Banco Central de diciembre prevé una tasa de desempleo que puede estar por sobre el 10% a inicios de este año. Por el lado comercial, presidente, no hay que ser un genio para darse cuenta del impacto que tiene la crisis en los locales comerciales. En efecto, no hay que avanzar más allá de un par de cuadras de este Congreso para ver cómo en Valparaíso, en el comercio, hay una notoria caída en las ventas de más de un 20%, y para qué hablar del turismo. O bien en mi distrito, las distintas provincias que la componen, Marga, Quillota, San Felipe, Los Andes, Petorca, Quintero, Puchuncaví, donde el pequeño comerciante cumple un rol fundamental en la economía de estas comunas. Estas menores ventas ocurren en todas las regiones del país y nos impactan y redundan también en una menor recaudación de impuestos al final del día. Por ejemplo, en Quilpué van pérdidas desde 1 millón hasta 300 millones de pesos. Muchos de ellos no tienen seguros comprometidos y claramente la ayuda del gobierno muchas veces es insuficiente. ¿Qué respuesta les damos a ellos? ¿Cómo convertimos ese espacio de dolor en una cuota de esperanza? Este año va a ser de crecimiento, pero en deudas personales, que va en un preocupante alza y que ha seguido durante muchos años, pero que este año sin duda que se va a disparar, lo que repercute en la tranquilidad de muchas familias. Por eso me alegré mucho cuando hoy día leí en el diario, ministro, que usted estaba, señalando que el gobierno va a presentar un proyecto de ley que permite a las personas tener mayor información respecto a sus deudas, educación financiera, asesoramiento y consolidación de las deudas respecto a los bancos. Y aquí es necesario, ministro, que los bancos pongan de su parte, otorgando facilidades para los pagos, ya que muchas veces sabemos que no se ponen en el lugar de las familias porque ponen por delante la recaudación antes de la sensibilidad humana. Presidente, el gobierno ha dado respuesta a muchos temas que se exigen, a pesar de su gran diversidad. Cabe recordar que esta Cámara hace poco aprobó despachó los proyectos del ingreso mínimo garantizado, el que acelera la aplicación de la ley del pago 30 días, el aumento de las pensiones solidarias, el bono de apoyo familiar y el de medidas financieras y tributarias para las pymes, que está prontamente a convertirse en ley. Esto sumado a un fuerte incremento de los recursos a nivel regional a través de Cercotec y a través de FOSIS.
y además de recursos importantes a través de los gobiernos regionales. Se acaba de ingresar un proyecto de ley por parte del Ejecutivo que busca que aquellos trabajadores que puedan perder su trabajo no lo pierdan, fortaleciendo el seguro de cesantía para permitirle un desahogo al empleador, que muchas veces no tiene liquidez para mantener a sus trabajadores, pero que a través de esta flexibilidad en el seguro de cesantía va a permitir reducir las horas o reducir en forma mínima los salarios, pero no va a tener que despedir a sus trabajadores. Y eso es muy relevante. Espero que este Congreso trabaje fuertemente para sacarlo lo antes posible y poder disminuir la brecha de cesantía que vamos a enfrentar este año calendario. Por otro lado, le pedimos al Ejecutivo que trabaje de manera conjunta en la tramitación de los distintos proyectos de ley que involucran a las pymes, sobre todo aquel que tiene que ver con la reforma del CENSE, en especial respecto de la focalización de los recursos y la eficiencia de los programas que se ejecutan. Es importante tener un trabajo mancomunado con las pymes respecto a cómo se están ejecutando estos proyectos y muchas veces si se están destinando a las pymes que corresponden y no se están yendo y no se están ejecutando de no la mejor manera. Presidente, no perdamos de vista el empleo. Es la base del crecimiento de un país. Pero no es posible avanzar si no se hace de forma conjunta con mayor equidad en la implementación de las políticas públicas. Y aquello significa que la distribución de los recursos tiene que hacerse de manera más eficiente para que realmente llegue a quienes más lo necesiten. Es por eso que le hago una petición especial al ministro que escuche a las pymes, que se contagie de su fuerza y que por ningún motivo los pierdan de vista. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado don Andrés Longton. Terminado el tiempo previo, entonces, a continuación harán uso de la palabra las señoras y señores diputados que están inscritos de acuerdo a los tiempos proporcionales señalados y que los jefes de bancada nos han hecho llegar a la testera. Les aprovecho de comentar que hay espacio, por lo tanto, los jefes de bancada que no lo hayan hecho, acérquense a la testera para inscribirlos. Le voy a ofrecer la palabra a los señores diputados que están inscritos en la primera línea del pupitre, por supuesto, ¿no? A eso me refiero. En la primera línea jerárquica de inscripción. De otra manera llamaría la atención porque el primero que está inscrito es el señor diputado Jorge Alessandri. Hasta por el tiempo que determine y el resto será para otros colegas de su bancada. No ha sido predeterminado. A continuación, el señor diputado don José Pérez, por todo el tiempo del Partido Radical, esto es 2 minutos 19 segundos. Luego, el señor diputado don Renato Garín, por el tiempo del Mixto Humanista Ecologista Verde, por 1.56. Y el señor diputado don Miguel Medellao, por la bancada de Renovación Nacional, hasta por 3 minutos 30. Le ofrezco la palabra entonces, señor diputado don Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Le agradezco su relación porque efectivamente siempre hemos estado en la primera línea. En la primera línea que defiende la democracia, en la primera línea que defiende la justicia y también en la primera línea que defiende el orden público. Agradezco a los señores ministros que están presentes hoy día en esta sala, al ministro de Economía, don Lucas Palacios, al ministro Felipe Ward. Recordar que el objetivo de esta sesión es analizar el impacto económico del estallido social y de violencia. Yo no lo llamaría solamente estallido social porque ahí están las marchas legítimas, las peticiones, los anhelos de cada grupo de interés, pero tiene un apellido este estallido social y es el que verdaderamente ha hecho daño a nuestra sociedad. La parte estallido social y estallido de violencia. Y en el estallido social tenemos que trabajar, buscar soluciones, legislar, pero todos los 155 miembros de este hemiciclo deberíamos condenar el estallido de violencia, porque eso no le hace bien a Chile. Hoy día nuestro país es más pobre y más desigual que hace 3 meses. Para algunos declaraban que estaban contentos porque se suspendía la COP25, se suspendía la APEC, se suspendía esa foto entre el jefe de Estado China y el de Estados Unidos con el presidente Piñera. Quiero contarles que atrás de la COP25 y atrás de la PEC habían cientos y miles de emprendedores, de trabajadores, de garzones, de transportistas, de iluminadores, de gente que arrendaba escenarios, que se quedó con su inversión y probablemente a esta altura ya esté quebrado.
No quiero invitar a los diputados a ir a sus territorios, a hablar con los pymes de su terreno. Quiero proponerle algo mucho más fácil y más corto. Bajen hoy día o mañana a la cafetería que está en el -1 de este hemiciclo donde muchos vamos a tomar café. Hablen con el operador de esa cafetería y pregúntenle qué le pasó el lunes. Yo les voy a contar lo que le pasó el lunes. Él fue el lunes a la comuna de Santiago a surtirse de todos los productos que vende a los funcionarios y a los diputados. Él se surtía en 7 o 8 pymes que están cerca de la Plaza Italia. En las 7 o 8 pymes que visitó para comprarle los productos, los alimentos que después nos vende, todas habían sido saqueadas y vandalizadas y estaban cerradas. ¿Qué tuvo que hacer? Porque obviamente había que seguir vendiendo los productos en la Cámara. Tuvo que ir a Sodexo. ¿Y qué es lo que es Sodexo? Una multinacional con oficina en 8 países. ¿Qué pasó entonces? Cuando el movimiento decía, vamos a ir contra las grandes empresas, contra los monopolios, ocurrió todo lo contrario. El que salió más dañado, el que tuvo que cerrar y el que no pudo vender fue el pyme. ¿Y a quién tuvo que recurrir la cafetería de la Cámara? A la multinacional. ¿No es justamente al revés de lo que queríamos? Quiero pedirle al gobierno, porque tiene la obligación y también del deber de intentar reactivar la economía con los programas como lo ha hecho el ministro Lucas Palacio, con los programas que ha anunciado también el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, pero también pedirle un esfuerzo especial a las grandes empresas, pedirle a los bancos que puedan dar soluciones especiales para las empresas que están debiendo su IVA o que están debiendo alguna cuota de un crédito para funcionar. Pedirles también al retail que haga un esfuerzo especial para congelar los intereses quizá, porque hay mucha gente pasándolo muy mal y el Estado solo no puede solucionar las necesidades de todas esas personas. El Estado solo, por muchos programas que haya, jamás va a poder volver a reactivar la economía. Y justamente en esta comuna de Valparaíso, que recibía una gran cantidad de turismo, evidentemente ha bajado más de un 30% sus ventas. Y ahí usted no está dañando a la transnacional que es dueña del Hotel Sheraton de Viña del Mar. Usted está dañando a los garzones del hotel, está dañando a los transportistas del hotel, está dañando a los cocineros del hotel y al final se transforma en un problema social. Mañana los parlamentarios, los líderes de opinión, incluso los periodistas, tendrán la posibilidad de opinar sobre esta legislación que estamos votando, antibarricadas, antisaqueo, y en todos los foros nos piden siempre separar. Separemos la violencia, la protesta violenta, el vandalismo de la manifestación legítima. Los diputados tienen una oportunidad mañana de hacer esa separación. Apoyo, concuerdo y motivo la manifestación pacífica y las legítimas peticiones y condeno con toda la fuerza de la ley el vandalismo que tiene al final a miles de personas perdiendo sus empleos, a otras miles de personas ganando la mitad, porque todas esas personas que ganaban parte de su sueldo en el retail o parte de su sueldo en los restaurantes, en la gastronomía relacionado con el turismo, obviamente ganan comisión por venta y van a tener un verano lento como no se había visto en muchísimos años. Señor ministro, le pido no quedarse solo en las herramientas que tiene el Estado, no quedarse solo en los perdonazos o en las cuotas que puede dar el Estado. Su labor también es tender puentes con el sector privado, llamar a los empresarios a poder retener trabajadores, a poder ofrecerles media jornada con tal de no tener que finiquitarlo, porque este es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y el Estado al final es una pequeña parte de la economía. Ojalá mañana los diputados den esa muestra de que son capaces de separar manifestación legítima de desorden público. Porque créanme, el desorden público a quien más daño le hace es al más pobre, a las comunas que han quedado sin estación de metro y sin supermercado. No están dañando a los dueños de los bancos, no están dañando a la transnacional, están dañando a los chilenos de esfuerzo. Y si algunos creen que la violencia se puede ocupar con tal de hacer transformaciones al modelo, bueno, díganlo de esa forma y sean honestos. Creemos que se puede quemar el país durante 6 meses para cambiar el modelo económico. Y puede ser su idea, pero reconózcanlo.
No empiezan con estas tibiezas de condeno pero no condeno, es cierto pero si bien es cierto. Aquí la violencia se condena siempre y se condena de manera decidida. Mucha fuerza, ministro, en la tarea que le estamos encomendando. Le reitero, no se quede con los apoyos estatales, vaya también a tocar la puerta a la empresa privada, porque a Chile lo sacamos todos de este hoyo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado don Jorge Alessandri. De inmediato entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité Mixto Humanista Ecologista Verde, diputado señor Renato Garín, hasta por 1 minuto y 56 segundos. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, presidenta. El 2020 va a tener un concepto en la prensa y que es bueno que lo manejemos desde ya. La estanflación. Tendremos estancamiento económico profundo, grave, y tendremos una inflación galopante, especialmente en alimentos. Y esto es muy interesante porque el IPC probablemente marcará 0,5, 0,6, 0,7 quizás en marzo, abril. Pero el supermercado se volverá profundamente más caro y la farmacia igual. Aumentará el desempleo y bajará la inversión. Junto con eso, hay voces que hablan a favor del endeudamiento del Estado, de aumentar el déficit y con eso empeorar las condiciones inflacionarias. Presidenta, es el poder de compra, es la inflación la principal agenda que quiera tener el gobierno. Cómo se gasta el dinero en las familias chilenas, cuánto vale el supermercado, cuánto vale la farmacia. Y ahí, ministro, por su intermedio, presidenta, tenemos una agenda muy clara. Hay que legislar sobre las colusiones, hay que legislar sobre el mercado financiero. Tenemos un proyecto de ley presentado sobre el anatocismo, para terminar con el anatocismo, no para hacerle caso a la calle, sino para hacer algo razonable, que es terminar con ese cobro abusivo con un límite hasta 110 millones de pesos en el préstamo. Legislar sobre el interés máximo convencional, legislar sobre los directorios de las bancas. Me parece que es una agenda clara sobre cómo tenemos que ingresar en el mercado financiero. Porque el fenómeno estructural en Chile es muy claro y en 20 segundos me permito explicarlo. Los sueldos son del tercer mundo y los precios son del primer mundo. Ganamos sueldos en Chile, los chilenos ganan, nosotros no, los chilenos ganan sueldos de tercer mundo y los precios que pagamos en el supermercado son de primer mundo. Y la brecha, presidenta, por su intermedio, ministro, se paga con endeudamiento. Y eso, si ustedes no lo corrigen, no sé quién. Muchas gracias, diputado Renato Garín. Continuando con las intervenciones, le corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité de Renovación Nacional, diputado señor Miguel Mellado, hasta por 3 minutos y 30 segundos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. La verdad que se han dicho bastantes números de lo que ha sucedido, pero se los quiero repetir algunos, porque la verdad es que ha bajado fuertemente. Las exportaciones ya han caído un 20%. El dólar tocó hasta 829 pesos. 176.000, ya lo decía, las desvinculaciones a diciembre. Algunos hablan de que vamos a llegar a 300.000 en los primeros meses. Lo que decía el diputado Garín, y tiene toda la razón, van a haber una estanflación este año. La construcción también tiene una cantidad que va a llegar a los 2 dígitos de desempleo. Pero, ¿qué se está haciendo? Porque esas son las cifras que hay ahora, producto no del estallido social, como decía el diputado Alessandri, sino que del saqueo, del lumpen, del narcotráfico que está azuzando a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes, en sectores que los dejan cerrados para siempre, porque nunca más van a poder levantar una cortina para poder vender. Le fregaron la vida a esas personas. Hay personas, incluso en la zona cero de Temuco, un dueño de un servicentro tuvo que cerrar completamente, sacar sus estanques y cerrar completamente porque no podía seguir estando, no podía darle trabajo más a la gente, como sucedió también en Santiago con muchos empleos. Aquí, ministro, creo que lo que está haciendo el gobierno me parece bien, porque también hay que condenar, y le pido a los parlamentarios, sobre todo del Partido Comunista, que condenen la violencia directamente y sin matices, porque no hemos escuchado esa condena fuerte de ellos, pero también promover y activar
a los compatriotas y el gobierno ha impulsado iniciativas muy fuertes para esto, para reactivar la economía. Algunos le dicen, bueno, lo que pasaba con Keynes, no le gusta Keynes. Bueno, es lo que hay que hacer en estos momentos. Lamentablemente, la billetera ya no da más para poder meter los recursos. Pero aquí falta algo importante, ministro, y que yo espero que usted lo pueda hacer, que es un gran acuerdo, no solo con la banca, porque la banca tiene que firmar un acuerdo público con el gobierno para poder ayudar, como decían los anteriores parlamentarios, para ayudar a las pymes. No solo el Banco del Estado, que lo capitalizamos y va a generar 7.000 y tantos millones de dólares de poder prestarle a las pymes, sino que los bancos comerciales también tienen que hacer su aporte y tiene que haber de cara al país un acuerdo que usted tiene que liderar. Y también con las grandes empresas, que te han pasado botaditas en este tema, porque la gente va contra el gobierno, contra los parlamentarios, pero también contra los grandes empresarios. Y creo que también hay que hacer un gran acuerdo para que ellos puedan, a sus contratistas, que son pymes, poder mantenerlos y poder mantenerlos en el tiempo para poder estabilizar el empleo y poder lograr todo lo que corresponde. Usted dijo en la mañana que hay un endeudamiento de 1,8 millones con 4,5 millones de compatriotas. Es muy duro eso, pero el endeudamiento se puede pagar si hay empleo y si hay actividad. Eso es lo que tenemos que ver. Así que le pido, ministro, que haga esos grandes... Muy bien, diputado Miguel Mellado, se ha terminado el tiempo dispuesto por su bancada para su intervención. Y de inmediato le entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité del Partido Socialista, hasta por 6 minutos y 58 segundos. Diputado señor Jaime Naranjo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Ministro, yo creo que lo más importante cuando estamos abordando la situación que estamos viviendo hoy en día, hay que partir diciendo las cosas como son. ¿Y qué significa decir las cosas como son? Que antes que se iniciara el estallido social ya veníamos en una economía en este país que venía cayendo. Y las cifras de desempleo altísimas antes del 18 de octubre. Ya veníamos con una tendencia a la baja de crecimiento. Ya veníamos, y así lo dicen las encuestas, una desconfianza de los consumidores e incluso de los productores en la economía de nuestro país. Y a eso le agregamos el alto endeudamiento que tenía la inmensa mayoría de nuestro país. Por tanto, el escenario previo a la crisis social ya era malo, muy malo. Por tanto, cuando queremos hablar de abordar la economía y cómo incentivar a los inversionistas, yo le pregunto a usted, ministro de Economía, ¿qué inversionista va a querer invertir? Si fíjese que en menos de 2 años hemos tenido 3 ministros de Economía. Esa es una señal de inestabilidad económica tremenda, tremenda, porque usted es el tercer ministro de Economía en menos de 2 años. Por chambonadas que a lo mejor dijeron los anteriores, pero lo importante es que... y 2 ministros de Hacienda ya. Entonces usted comprenderá, si el clima político o lo que las autoridades de gobierno transmiten de una inestabilidad en los cargos de los ministros que tienen que abocarse al fomento, a la inversión, a la estabilidad económica del país, está presente, eso también es una pésima señal que se está dando. Por otro lado, ministro, digámoslo también con claridad, hay factores externos que están influyendo en el desarrollo económico del país. Felizmente este gobierno, porque en el gobierno anterior nunca se reconoció que los factores externos efectivamente afectaban el crecimiento de la economía y la generación de empleo, de inversión. Hoy día tenemos un escenario internacional complejo y difícil, que nos guste o no nos guste, va a afectar y sigue afectando nuestra economía. Felizmente, el precio del dólar está alto y eso va a ser un estímulo para nuestras exportaciones. Yo creo que si se mantiene el precio del dólar vamos a tener un nivel de exportaciones bastante significativo y particularmente del sector silvoagropecuario.
que ya está teniendo cifras bastante atractivas e interesantes en materia de exportaciones. Pero, ministro, hemos sido convocados a esta sesión. La referencia al ministro de hacerlo a través de la mesa, no olvidar. Usted sabe, mi querida presidenta, que jamás la pasaría a llevar a usted. Y yo entiendo que hay formas de protocolo que hay que respetar. Pero usted cree que en mi ánimo y en mi espíritu podría estar presente siquiera mínimamente pasarla a llevar a usted lejos de aquello. Así que por su intermedio, presidenta... Distinguido diputado, son las normas reglamentarias de las cuales los integrantes de la mesa debemos hacer eco. Así que le llamo por eso, por su intermedio, hacer presidenta, estricta referencia al reglamento. Por su intermedio, presidenta, y con el mayor cariño que le tengo, ministro, le reitero, teníamos un escenario interno ya cuesta abajo, ya en un mal panorama. Por cierto, que el estallido social que ha golpeado nuestro país hoy en día ha generado algunos pequeños trastornos, porque aquí prácticamente se quieren explicar todos los errores, chambonadas que se han cometido en materia económica, echándole prácticamente la culpa al estallido social. No, el estallido social puede explicar parte de los problemas que teníamos, pero el día de mañana no digamos que por el estallido social este país no creció cuando ya no venía creciendo, este país no generó empleos cuando ya no venía generando empleo en la economía, o gracias o a raíz del estallido social teníamos un nivel de confianza bajo en la economía, cuando ya eso venía. Entonces, ¿cuál es lo que nos preocupa a nosotros, ministro? Es ver que las medidas que se están tomando son todavía absolutamente insuficientes. Usted comprenderá que las pequeñitas cosas que hemos hecho son verdaderos chaucheos. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, yo creo que este gobierno tiene que empezar por verdaderamente tomar decisiones mucho más profundas que aborden, por ejemplo, y lo conversábamos recién con nuestros diputados, están focalizados, por ejemplo, los lugares donde han sido afectados los pequeños emprendedores. ¿Por qué no se hace una política directa, focalizada hacia ellos? Es decir, hoy día todos sabemos que en la Plaza Italia hay muchas personas afectadas, o en la Plaza La Dignidad, para ser más correcto con la realidad de nuestro país. Entonces hagamos una política de apoyo a esos productores, focalizada ahí. Y así usted podría ir lugar por lugar en Chile, porque aquí no van a faltar los que se van a colgar de las pequeñas cositas que se han hecho, de las minudencias que se han hecho en materia económica para ir en auxilio de los emprendedores o de los pequeños empresarios. Yo creo que hay que focalizar la ayuda y creo que aquello se ha hecho poco o nada. Por otro lado, ministro, ¿cuándo el gobierno le va a decir a las instituciones financieras que aporten algo al desarrollo del país? Fíjese usted, antes de la crisis, las tasas de interés para los préstamos hipotecarios estaban alrededor de un 2%. Resulta que ahora usted va a renegociar su deuda o va a solicitar un préstamo hipotecario y están casi alrededor de un 4%, según ellos, por la crisis social. ¿Y qué tiene que ver la crisis social con renegociar un préstamo hipotecario? ¿Qué tiene que ver la crisis social con pedir un préstamo hipotecario? Es decir, aquí claramente la intención es hacer negocios. Gracias, diputado Naranjo. Se ha terminado el tiempo designado a su comité. Diputado Juan Santana, reglamento, tiene la palabra. Presidenta, el jueves pasado, parlamentarios de Chile Vamos solicitaron la suspensión de la sala en medio de una interpelación producto de la baja cantidad de parlamentarios presentes en la sala. Hoy día esta sesión especial fue solicitada por parlamentarios de Chile Vamos y se encuentran 40 parlamentarios en sala. Yo le quiero pedir que usted suspenda la sesión. Muy bien, se atenderá a lo solicitado, que se adecua totalmente al reglamento, así que se suspende por falta de quórum.
Teniendo el quórum de 52, que es lo mínimo que exige para la elección de la sala, se reabre la sesión. Quisiera entregarle el uso de la palabra al diputado Belolio, que ha solicitado cuestión de reglamento. Sí, Presidenta, yo le había pedido la palabra antes de que suspendiera la sesión porque existe una diferencia fundamental, que por supuesto por aprovechamiento político otras no quieren hacerlo ver. Cuando se solicita una interpelación, esa es una sesión especial únicamente para aquello y no pueden sesionar el resto de las comisiones. Diputado. Cuando se hace, Presidenta, es un punto de reglamento. Cuando se sesiona El en reglamento este tipo de casos, en sesión especial, el resto de las comisiones están funcionando. Por tanto, la pequeñez política de alguno de querer empatar simplemente no se consigue. Diputado, solo para aclarar y hacerle saber a quienes siguen esta sesión, hay efectivamente 5 sesiones de comisión que se están realizando, lo que no inhabilita el porcentaje mínimo de asistencia a esta sala, que de acuerdo al reglamento, que se supone conocido por todos los diputados y diputadas, la diferencia entre una interpelación y una sesión de comisión o de sala, una sesión especial, requiere igualmente un quórum de 52 diputados o diputadas. No hay más cuestión de reglamento, no vamos a hacer un diálogo respecto a este tema y seguimos de inmediato con las intervenciones. Corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputada, integrante del Comité de Renovación Nacional, diputada señora Sofía Cid, hasta por 3 minutos y 30 segundos, que es lo asignado por su comité. Tiene la palabra, señora diputada. Gracias, Presidenta. Bueno, esta sesión ha sido solicitada para analizar los aspectos vinculados al impacto económico de la crisis social que vive nuestro país desde el 18 de octubre y, por supuesto, las medidas que se adoptaron para darle solución a este problema. Hay que tener claro que el IMASEC de octubre fue de un menos 3,4 y en noviembre de un menos 3,3. Entre los sectores más afectados se encuentran los servicios, el comercio y especialmente el rubro del turismo. Las proyecciones para el IMASEC en el mes de diciembre del 2019 están en torno a un menos 1,5%, nuevamente una caída. Es decir, serán 3 meses que el país no solo ha dejado de crecer, sino que además ha retrocedido. Estas cifras solo dan cuenta del impacto económico a corto plazo. Todavía tenemos que esperar para ver el alcance en el mediano y largo plazo, pero ya parece existir un consenso en torno a que afectará el PIB tendencial. Pero como a muchos activistas y políticos les gusta señalar que estas son cifras que no tienen rostro humano, para todos aquellos y a quienes no dan valor a las cifras económicas y para aquellos a quienes sencillamente no les importa el crecimiento, puede ser valioso revisar otras cifras. Desde el 18 de octubre y hasta el término del año 2019 se registraron más de 140.000 despidos por necesidades de la empresa y solo en el mes de diciembre estamos hablando de 65.000 de estos despidos. Aquí evidentemente existe un drama humano, pues no hay duda que detrás de cada trabajador despedido hay una familia y eso también tenemos que tenerlo muy presente. Lo más preocupante es que con las proyecciones del bajo crecimiento, el drama del desempleo puede prolongarse en el tiempo. Si un despido se produce en una economía dinámica, la esperanza de encontrar un nuevo trabajo es mucho más rápido. Pero si esto se produce en una economía ralentizada, estancada o en contracción como lo que estamos viviendo, es mucho más sombrío para esta familia poder encontrar trabajo. Otro grupo fuertemente golpeado son las micro, pequeñas y medianas empresas. Solo en los meses de octubre y noviembre, el Ministerio de Economía catastró cerca de 15.000 micro y pequeñas empresas afectadas por saqueos, incendios u otros hechos de violencia y también por la baja en sus ventas. La gran preocupación es que el daño causado sobre todo en las ventas ha forzado el cierre de muchas de estas pymes, profundizando los efectos negativos en la economía. El Gobierno ha tomado medidas, nosotros hemos ido avanzando y podríamos seguir creando infinitos programas de apoyo a las pymes, agendas de reactivación económica, todas ellas con cargo a los contribuyentes chilenos, pero no tendrían mayor efecto si no se abordan 2 aspectos fundamentales. Y en esto me refiero al orden público y a la carga tributaria que tienen las pymes, que parece no estar presente en la discusión pública cada vez que se debate sobre la situación económica nacional o sobre los efectos económicos en las pymes. El orden público. Si el motivo de esta sesión es precisamente conocer las medidas que se implementarán para solucionar el impacto, a esta sesión debería haber venido el ministro de Interior y de Seguridad Pública. Y obviamente también la carga tributaria, que obviamente nos ha tocado en este hemiciclo y que por supuesto sería muy importante que las pymes no solamente tuvieran un alivio
en el apoyo del gobierno, sino que también una baja en sus impuestos. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sofía Cid. Quiero de inmediato entregar el uso de la palabra al integrante del Comité del Partido por la Democracia, hasta por 3 minutos y 6 segundos, al honorable diputado don Raúl Soto. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al señor ministro acá presente. Nos convoca a esta sesión para conversar en términos macroeconómicos, podríamos decir, los efectos de la crisis social que estamos viviendo. Yo quisiera partir mis palabras, presidenta, señalando con claridad, porque los chilenos parece que tenemos mala memoria, que el estancamiento de la economía de nuestro país se venía desarrollando varios meses antes del estallido del 18 de octubre y que el desempleo se mantenía estable, pero estable en la parte alta de la curva, en torno al 7%, bastantes meses y bastantes trimestres móviles, antes también del estallido social del 18 de octubre. Yo quiero recordar de un gobierno del presidente Sebastián Piñera, el gobierno de los tiempos mejores, con desesperación, tratando de explicarle al país por qué no habían en definitiva logrado cumplir las principales promesas de campaña, que era el crecimiento económico y que era, en definitiva, el pleno empleo. ¿Y por qué le echaban la culpa, por ejemplo, a la guerra comercial entre China y Estados Unidos en una primera oportunidad? ¿Por qué en una segunda oportunidad le echaron la culpa a los migrantes que llegaron a nuestro país? Y hoy día buscan un poco disfrazar su ineptitud o incapacidad de desarrollar buenas políticas económicas y laborales a través de lo que fue el estallido social y que sin duda alguna ha generado una crisis. Una crisis, por lo demás, que según propias estimaciones del mercado han tenido un impacto económico y laboral, a lo menos en el corto plazo, bastante menor, bastante más reducido de lo que todos los expertos esperaban, de lo que el gobierno esperaba, de lo que la oposición esperábamos. La verdad que todos nos sorprendimos cuando vimos la cifra de desempleo con parte del mes de octubre y noviembre que nos entregó el INE hace algunas semanas atrás. Por supuesto que hay que ser cauteloso, hay que ser prudente. Eso no significa que en los próximos meses la situación no pueda empeorar, pero el gobierno tiene que entender de una vez por todas que tiene que poner el foco no solamente en los efectos del estallido social, sino que también simultáneamente y sobre todo en las causas. Y las causas no están en la macroeconomía, las causas están en la pequeña economía familiar. Las causas están en el modelo neoliberal de desarrollo económico injusto que instauró la Constitución de 1980, que hoy día queremos cambiar, y donde el Estado abandonó a las familias de clase media y vulnerables y las dejó sujetas a los vaivenes del mercado. Y les dijo, si usted no tiene dinero, no puede acceder a una salud de calidad. Si usted no tiene dinero, no puede educar y acceder en definitiva a una educación pública, gratuita y de calidad para sus hijos y para sus nietos. Si usted no tiene dinero para tener una vida laboral estable, un trabajo con una buena remuneración en definitiva, tampoco va a poder acceder a una buena pensión al momento de jubilarse. Y por lo tanto hay una causa estructural allí que hay que abordar, de lo contrario estamos siendo... Se ha terminado su tiempo, diputado Soto. Y de inmediato entrego el uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité del Partido Radical, hasta por 2 minutos y 19 segundos, al diputado José Pérez Arriagada. Tiene usted la palabra, señor diputado. Muchas gracias, estimada presidenta. Quiero saludar al señor ministro de Economía, don Lucas Palacio, y desearle éxito en su nueva gestión en este cargo importante que ha asumido hace poco tiempo. Hablar acerca del impacto económico y social que ha afectado al país en los últimos meses, la verdad es que muy poco se puede decir en el tiempo que se nos ha asignado, pero hay que hacer lo que se pueda. Yo creo que lo más importante es reconocer que a raíz de este estallido social que plantea un sinnúmero de inquietudes que indudablemente son atendibles, son ciertas, son legítimas, que no dependen solo, y no es culpa solo de este gobierno, sino que de los gobiernos anteriores. Se han ido acumulando una serie de situaciones, pero no es cierto que no se haya hecho nada en los últimos 30 años, porque podríamos hablar de muchas cosas importantes que se han hecho. Yo creo que es comprensible
que la gente se reúna, ¿no es cierto?, en las grandes ciudades, que haya estos eventos, estos encuentros, y que se hagan, ¿no es cierto?, en orden, sin terminar con los desmanes que hemos visto, ¿no es cierto?, aquí en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, donde es impresionante cómo quedan los sectores donde han habido estas masivas manifestaciones. Pasé días atrás por Vicuña Maquena con Alameda y, claro, por Plaza Baquedano. La verdad es que da pena ver eso, todos los locales cerrados, allí rayados, no existe ninguna posibilidad de esperanza que esa gente pueda abrir los locales. Esto ha significado que hay 120.000 y algo más de nuevos cesantes en el país como consecuencia, ¿no es cierto?, de este estallido social, donde las fuentes de trabajo han sido lamentablemente destruidas. Estamos, ¿no es cierto?, con la gente que reclama mejor salud, mejor educación, mejores pensiones. ¿Cómo no estar de acuerdo en que tenemos que avanzar en buscar solución a tantos temas pendientes que hay en esa materia y especialmente esa deuda histórica que tenemos con el magisterio que data, ¿no es cierto?, desde hace muchos años y que ojalá en algún momento podamos encontrar solución? He dicho, Presidenta, se me acaba el tiempo, habría mucho más que decir. Gracias. Muchas gracias, diputado don José Pérez. Y continuando con las intervenciones, hará uso de la palabra el diputado integrante del Comité de Renovación Nacional, diputado don Harry Jürgensen. Hasta por 3 minutos, 06 segundos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Hoy estamos reunidos para, tal como dice la citación, analizar los aspectos vinculados al impacto económico de la crisis que vive nuestro país desde el 18 de octubre y las medidas que se adoptarán para darle solución. Muchas son las cifras que se pueden dar: la baja del IMASEC, los cientos de miles de nuevos desempleados, de pymes que han cerrado, locales comerciales destruidos, saqueados e incendiados. Pero lo cierto es que no sacamos nada con darle una y otra vuelta a los números si no ponemos rostros. Si no entendemos y mencionamos que detrás de cada despido, de cada pyme cerrada, hay un compatriota que día a día se esforzaba duramente para darle sustento a su familia. Y esto no solo debe verlo el gobierno, sino también debemos verlo nosotros acá. Deben verlo los fiscales y los jueces, para que todos entiendan de una vez por todas la gravedad de los daños causados por vándalos y anarquistas. El gobierno ha levantado distintas iniciativas y medidas para reactivar la actividad económica, como créditos para las pymes. Acá hemos tramitado proyectos que vienen a darle un respiro a quienes se han visto afectados. Hemos aprobado, por ejemplo, el adelanto de la entrada en vigencia de la ley de pago a 30 días, el proyecto de apoyo a las pymes que genera un alivio en el pago del IVA, flexibilidad del pago de derechos municipales, entre otros aspectos. Pero las medidas podrían ser inútiles si en el corto plazo no se restaura el orden público y paramos la violencia que ha marcado las últimas semanas en nuestro país. Las medidas no sirven si el Estado no es capaz de asegurarle a cada chileno que podrá ir y volver de la casa al trabajo y no tendrá barricadas en el camino o episodios de violencia desatada en alguna parte del trayecto. Debemos asegurarle a las pymes que podrán abrir sus locales sin miedo y tener que cerrar más temprano porque viene una turba o sienten la amenaza de ver destruidos sus esforzados emprendimientos. Por eso, más allá de las medidas económicas anunciadas y ejecutándose, para lo que obviamente se requiere la colaboración de la oposición, es necesario una condena transversal a la violencia y que deje de ser considerada por algunos acá como una medida de presión legítima. Hoy esos mismos chilenos que en algún momento salieron a marchar por mejor salud o mejores pensiones son rehenes de la violencia. Para cerrar, Presidenta, hoy más que llamar al gobierno a seguir generando medidas, lo que por supuesto hago un llamado por su intermedio a los parlamentarios de oposición, porque si ellos no colaboran, da lo mismo si el gobierno presenta 50 o 600 medidas. Por eso, Presidente, ese es el mensaje que he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Harry Jürgensen. De inmediato le entrego el uso de la palabra al integrante del Comité del Partido Comunista, honorable diputado representante del Distrito 9 de la región metropolitana, don Boris Barrera Moreno. Tiene usted la palabra, señor diputado. Gracias, Presidenta. Bueno, ya hemos escuchado varias cifras relacionadas con la actividad económica de los últimos meses.
Podemos acotar de que en octubre del 2019 habían 640.000 personas desocupadas y en noviembre 630.000. Esto es un 0,2 y un 2% respecto a los mismos meses del año anterior. No es una alza significativa y que se ponga por encima de la media de los últimos años. También es difícil que en diciembre se superen los 2 dígitos en este ámbito de los desocupados, pero lo que sí debe preocupar es que existe este nivel de desempleo y por tanto se deben tomar al máximo o apoyar al máximo la actividad de las pymes en primer lugar, pues son las más afectadas. Claro que sabíamos sin duda de que la derecha y el mal gobierno, por eso pidieron esta sesión, buscan culpar al pueblo movilizado de las caídas en la actividad económica. Sin embargo, el crecimiento proyectado para por parte del gobierno ya venía a la baja por problemas propios y estructurales del modelo. Más allá de los objetivos problemas en el concierto internacional, cuestión que por lo demás la derecha no reconocía al momento de criticar al gobierno anterior, por ejemplo. Recordemos que el gobierno en enero del año 2019 proyectaba un crecimiento del 3,6%. Luego en julio lo reducía al 3,25% y en agosto ya hablaban del 2,4 al 2,9% de crecimiento. Por tanto, la baja en la actividad ya venía en descenso. Con esto queremos plantear que más allá de la baja en los índices de estos meses, esto no puede ocultar un proceso de caída que no es atribuible a las movilizaciones. Hoy, de acuerdo a Hacienda, el cálculo se corrige entre el 1,8 y el 2% de crecimiento para el año 2019, es decir, un 0,4% menor a las cifras expresadas en agosto pasado, antes del estallido social. No podemos soslayar tampoco el papel que ha jugado el gobierno en esta situación y su responsabilidad política en la crisis. No escuchó ni leyó las señales de profundo malestar con el modelo que tanto le identifica y que defienden a cualquier costo. Tanto así que la agenda legislativa post-18 de octubre tiene un sentido de represión y de apaciguar demandas sin afectar las granjerías y beneficios que disfruta una minoría en nuestro país. Para fortalecer la actividad económica se precisa del concurso de todos los sectores y agentes económicos. Por ello planteamos acelerar la ejecución de las inversiones y gastos que se contienen en la Ley de Presupuesto para el 2020 en relación a la vivienda, a la salud, a las obras públicas, a la educación, entre otros, y que contemplan recursos significativos que sin duda ayudarán a activar y empujar la actividad económica. Para apoyar a las pymes afectadas por actos delictuales se consideró en la Ley de Presupuesto recursos importantes. Sin embargo, creemos que los propios gobiernos regionales estudien recursos y líneas de apoyo a las pymes, como también a nivel país abrir posibilidades a que Banco Estado juegue un rol activo en apoyo a las pymes. No bastan las coberturas, hoy se necesita arreglar transferencias vía créditos directos a las pequeñas y medianas empresas. Antes de terminar, bueno, ya no alcanzo. He dicho, querida presidenta. Muchas gracias, diputado don Boris Barrera. De inmediato y continuando con las intervenciones, corresponde hacer uso de la palabra honorable diputado representante de la región del Biobío, distrito número 20, don Leonidas Romero Sáez, hasta por 3 minutos, que es lo que queda en... Gracias, presidenta. Saludar al ministro Lucas Palacio. Ministro, yo lo felicito, le agradezco que esté acá, dando la cara junto a los parlamentarios de gobierno, de este gobierno que eligió la gran mayoría, porque destruimos, escuche bien, destruimos la pujante economía que heredamos del gobierno anterior. Un gobierno que tenía 0 cesantía, un gobierno anterior que dejó las arcas fiscales pero rebosantes de plata. La verdad que me da pena y me da vergüenza escuchar a mis colegas de oposición hoy día que parece que todo nace en este gobierno. O sea, los responsables de todas las embarradas que han ocurrido somos los parlamentarios y el gobierno de Sebastián Piñera. Aquí hay responsabilidades compartidas. Hoy día, cuando en la mañana estábamos discutiendo y yo estaba inscrito y mañana espero que me den la palabra para aprobar el antisaqueo, no he escuchado a nuestros colegas defender a la gente humilde que perdió los puestos de trabajo. En el país en general son miles de personas que perdieron su puesto de trabajo, pero yo me voy a referir a la región del Biobío. Yo invito a los que no han ido a la región del Biobío, principalmente a Concepción, se van a dar cuenta que lo destruyeron. Cientos de puestos de trabajo, gente que quedó en la calle, que no tiene absolutamente nada.
en Coronel. Mire, tuve la oportunidad hace un par de semanas atrás conversar con un joven emprendedor que está traumado. Se recuerda lo que le pasó, termina llorando, tirita de verdad impresionante, porque estuvo durante 2 noches y 3 días cuidando su boliche para que no lo saquearan. Tuvo una daga en el cuello, su mujer una pistola y le robaron todo. Quedó en la calle, no sabe cómo emprender. Hay cientos de situaciones como esta, ministro. Y espero que hagamos un buen trabajo, que le demos la oportunidad de ponerse de pie para que generen puestos de trabajo. La micro, pequeña, mediana empresa está quebrada. Están en la calle. Hay mucha cesantía. La delincuencia galopante que nos afecta sigue creciendo. Y no escucho al Frente Amplio, al Partido Comunista, reclamar o denunciar o decir que está en contra de aquello. Siguen defendiendo los derechos humanos de los sacadores, de los extremistas, del lumpen, pero no de la gente humilde que necesita ponerse de pie. Espero, ministro, que usted en la cartera que está y el presidente Piñera y todos, ojalá los parlamentarios, empujáramos este carro para volver a recuperar lo que se construyó en 30 años, se destruyó en 30 días. Y eso no es posible, no es sano, ni hay que avalarlo. He dicho, presidenta, muchas gracias. Muy bien, diputado Leonidas Romero. De inmediato corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputado, representante de la región de Coquimbo y del distrito número 5 y del partido o del Comité de Federación Regionalista Verde. Hasta por 2 minutos y 56 segundos tiene usted la palabra, señor Pedro Velázquez. Gracias, señora presidenta. Saludarla por su intermedio y a la mesa y por su intermedio al señor ministro de Economía y a quien lo acompaña y a nuestros colegas. Como sabe el señor ministro, nuestra Comisión de Economía ha tenido siempre una actitud en los últimos 2 años, más allá de los distintos cambios de ministerio, una actitud positiva de la oposición, de llegar a acuerdos, y creo que eso ha habido de parte de esa comisión, y también lo saben todos los integrantes del gobierno, que la oposición ha estado siempre disponible para aprobar los proyectos, llegando a acuerdos. Se formaron comisiones y lo que se ha logrado ha sido fruto de ese consenso. Por lo tanto, no se puede decir que todo es negativo o que es culpa de la oposición, sino que también acá hay una situación que tiene que entender el gobierno y esperábamos la próxima semana, le hemos informado a los colegas de su presencia en esta comisión, donde vienen una serie de proyectos y medidas que usted nos va a indicar, algunas que ha señalado acá. Pero lo más importante, señor ministro, usted sabe que uno el ingresar a la comisión se lee una frase del filósofo y economista Adam Smith, que no la voy a repetir, por cierto, pero en sus términos generales es lo que tiene que hacer el país. Este señala que cuando hay una crisis económica, quien debe asumir el rol articulador, un rol fuerte de colaborar y apoyar hacia el mundo privado, es el Estado. Y lo que se ha dicho acá con la construcción de más caminos, de carretera, de los hospitales, de pavimentar, es ver lo que ha estado haciendo el gobierno de España en los últimos meses para reactivar su economía, entregándole los recursos anticipados a los municipios en España, a las provincias, para lograr que efectivamente se generen los empleos. De los empleos se genera la reactivación de la pequeña empresa y así el país va tomando un camino normal. Yo tengo la confianza que más allá de los efectos que ha generado las movilizaciones, el Estado tiene que empezar a cumplir un rol mucho más rápido, más fuerte, con medidas concretas, especialmente a los pequeños agricultores, a los mineros y especialmente al comercio minoritario, al pequeño que ha sido más afectado, pero con la esperanza que sean cosas reales y concretas, y en ese sentido vamos a apoyar todas las medidas que se presenten. Muchas gracias, diputado Velázquez. Por último, para terminar el tiempo de las intervenciones de los
distintos diputados y diputadas, corresponde hacer uso de la palabra al honorable diputado integrante del Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes, señor Gonzalo Vinter Echeverri, hasta por 3 minutos y 6 segundos. Tiene usted la palabra, señor diputado. Muchas gracias, presidenta. Es cierto que hemos tenido un problema, que el estallido social ha generado un problema económico para el país, para muchas familias. En algunas comunas de mi distrito se han organizado coordinadoras de cesantes del estallido, pero quiero invitar a la sala y al gobierno también por su intermedio a tener una reflexión un poco más allá. Cualquier persona que viva en Chile conoce algunos mantras de la economía del libre mercado. Para un chileno decir que lo que tiene que hacer un país es volverse atractivo para la inversión extranjera es como que a un iraní uno le pida que recite la primera frase del Corán, porque cualquiera que haya crecido en Chile, digamos, lo sabe. Pero quiero hacer una invitación a ver esto más profundamente, a ponernos en el lugar de los inversionistas. Porque efectivamente yo creo que hay muchas inversiones que están paradas en el mundo para Chile, porque hoy día Chile, por su situación, genera incertidumbre. La pregunta es, cuando un inversionista le pregunta a sus analistas por qué hay incertidumbre en Chile, la respuesta que le van a dar, ¿cuál es? ¿Le van a decir que por el K-pop, por un enemigo poderoso, porque hay intervención extranjera? No, le van a decir que porque hay una crisis, hay un desgarro de la sociedad que es producida principalmente por la apreciación de parte de los miembros de la sociedad de que hay injusticia, de que está mal pelado el chancho, de que no está repartido el queso o la torta, según como cada uno quiera llamarle. Mi punto es que aquí sí hay torta que repartir. Y es muy importante que los chilenos sepan frases que obviamente para los miembros de esta sala son conocidas, pero que, por ejemplo, el promedio de la OCDE de recaudación tributaria es del 34,3% del PIB y el de Chile es 21,1%. Esa cifra es bien importante porque cuando un inversionista extranjero pregunte, oye, ¿se acabó la incerteza en Chile como para poder invertir? Él va a preguntar, si el problema era que no había pensiones, el problema era la inseguridad, la falta de salud, ¿cierto? La mala educación pública, solo va a volver a confiar en invertir en Chile cuando realmente solucionemos esos problemas. Y no si seguimos el mantra de que bajando todo tipo de impuestos vamos a generar inversión mejor. Y por último, también mencionar que quizá igual llegó el momento de analizar como país qué tipo de inversión queremos. Porque si queremos inversiones que sean muy de corto aliento, que generan poco para el país, que subcontratan, que mantienen a la gente con malas pensiones, que pagan pocos impuestos y se llevan nuestros recursos naturales, entonces quizá también vamos a tener que ponernos creativos y asumir que hay un tipo de inversión que vamos a estar dispuestos a que se vaya. Muchas gracias, diputado Gonzalo Vinter. Terminando entonces con la intervención de los señores y las señoras diputadas, queremos saludar al ministro de Hacienda, quien se ha sumado justamente a estas intervenciones y discusión de esta sala, don Ignacio Briones Rojas, y de inmediato le entrego el uso de la palabra al ministro Lucas Palacios Covarrubias, quien ha solicitado intervenir. Tiene usted la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer esta sesión, porque hablar de economía es hablar de una situación social. Es imposible pensar, concebir la economía con el impacto social que de ella emana. Esto tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la recaudación. Mientras mejor anda la economía, mientras más crecen los países, es mayor la recaudación y por lo tanto de mejor forma se pueden financiar los programas sociales. La economía venía creciendo de buena forma, no venía retrocediendo. El segundo semestre del año 2019 venía con muy buenas perspectivas. Y lamentablemente esta situación generó un quiebre en la economía porque generó un quiebre en la confianza de los consumidores, en la confianza de los inversionistas, en la confianza que nos tenemos unos a otros para que este sistema, que es un sistema social, que se llama economía, funcione de buena forma. Cuando pienso y hablo respecto de la inversión,
Me refiero a la inversión de inversionistas chilenos y también de inversionistas extranjeros. Y nosotros tenemos que generar las condiciones para que nuestra economía vuelva a generar inversión, vuelva a generar empleo. No estamos observando situaciones como la que vimos el año 2009, en donde la inversión cayó un 14% y eso tuvo un impacto en el empleo y que se empinó por sobre el 10%, el desempleo. Pero sí estamos viendo que el impacto en la inversión de este año, el año 2020, va a ser entre un 3 y un 4% de disminución. Por eso creemos que va a existir un desempleo que todavía no se refleja en las cifras, porque las cifras que entrega el INE tienen un desfase. Creemos que por ahí, por marzo, abril, vamos a llegar a un nivel de desempleo que va a ser significativo. Esperemos que no llegue al 10%. ¿Y eso qué significa? Significa chilenos y chilenas, familias que lo van a estar pasando mal. El gobierno, apenas ocurrió lo del 18 de octubre, sí generó las medidas para ir en auxilio de aquellas pequeñas y medianas empresas que estaban directamente afectadas por el vandalismo y también por una serie de otras empresas que se vieron afectadas por una falta de venta. Porque evidentemente las pequeñas y medianas empresas son las que tienen menos capacidad para poder resistir un mes o 2 meses sin venta. En Chile las pequeñas y medianas empresas representan el 98,5% de las empresas y sin embargo representan solamente el 13,7% de las ventas. Es decir, existe bastante concentración en las ventas en nuestro país. Y eso es un tema pendiente que se ha ido profundizando a través de los últimos 30 años. Que si bien hemos crecido mucho económicamente, nos hemos llenado la boca de todo lo bien que ha crecido Chile, el empleo que ha creado, gobierno tras gobierno, que ha disminuido la pobreza de un 40 a un 8%, que ha disminuido la desigualdad también fuertemente. Sin embargo, hay mucho que corregir en nuestra economía para que todo el mundo se sienta parte de ella, y ahí es donde está la agenda de trato justo que hemos sacado adelante, que por un lado persigue mejorar las condiciones de competencia, evitando la colusión, carteles, etcétera, y por otro lado también fortalecer lo que es la agenda para los consumidores. Entonces no se trata de una medida aislada por acá y otra por allá. Por un lado, una vez ocurrido el estallido social del 18 de octubre, generamos en conjunto con el ministro de Hacienda, que está a mi lado, con la ministra del Trabajo, Saldívar, generamos una serie de medidas para ir en auxilio a las pymes que tenían básicamente 3 objetivos fundamentales. Primero, inyectar liquidez, porque las pymes son las que menos capacidad tienen para soportar, como decía anteriormente, periodos de desaceleración económica. Segundo, mitigar el efecto que esta desaceleración genera en el empleo, porque como decía anteriormente, esto es un problema social que finalmente afecta a personas de carne y hueso. Que además, como hemos visto que se han ido sobreendeudando las personas en nuestro país, esto va a generar una angustia tremenda, porque hay personas que están sobreendeudadas y que no van a tener cómo pagar la deuda y cómo llegar a fin de mes. Esos son los elementos que más preocupados nos tienen al equipo económico. Hemos generado una agenda, además de reactivación económica, además de del plan de Levantemos tu Pyme, del cual no me voy a referir en detalle, pero sí les voy a dejar la información para el que la quiera conocer. Y el plan de reactivación económico son 5.500 millones de dólares, 3.000 millones de los cuales van en acelerar las inversiones que estaban en el pipeline, estaban en la fila para hacerlas más adelante, y eso solamente va a generar de los 100.000 empleos. Si alguien cree que el Estado es el único capaz de resolver la situación de nuestro país, la situación económica, está equivocado. El Estado representa un 22% de la economía, el resto lo representa el sector privado. La inversión del Estado representa un 18% de la inversión total, el resto del sector privado. Y alguien decía por ahí, algún parlamentario, que Chile lo construimos entre todos, y mientras antes nos demos cuenta de eso y podamos incorporarnos a todos al desarrollo, tanto mejor, porque tanto más empleo y tantas más posibilidades para la gente que más nos preocupa, que son las personas más pobres, las personas que la tienen más difícil en nuestro país, es mejor. Alguien por ahí comentaba respecto de la inversión extranjera. Es fundamental la inversión extranjera. Chile es un país pequeño, que está extraordinariamente inserto en el mundo. Hemos ido generando en los últimos 30 años un sinnúmero, 29 para ser exacto, tratados de libre comercio, y que nos dan la opción de vender nuestros productos en el extranjero. Somos un país que en general ha sido afectado por crisis externa. Es cierto, porque estamos extraordinariamente expuestos
al desarrollo del mundo. Hoy en día las condiciones del planeta son un poco mejores, sobre todo después de la firma de la tregua comercial entre China y Estados Unidos, que hoy se anunció también que iba a ir por una segunda fase. Eso beneficia las condiciones de exportación de nuestros productos, de nuestros commodities, de nuestros metales. Y eso es algo positivo para el país. Y evidentemente tenemos que preocuparnos de que esa inversión tenga la mejor acogida posible, no por el inversionista extranjero, sino que por nuestra propia gente que trabaja en esas empresas. Y empresas que además contratan a otro sinnúmero de empresas, que son pequeñas y medianas y que también necesitan un espacio para seguir creciendo. Entonces aquí no hay una varita mágica que uno dice, mire, vamos a hacer esto y vamos a resolver todos los problemas. Tenemos que hacer el camino largo de arreglar un montón de elementos que están haciendo que Chile, pese a todo lo que ha ido creciendo, hay personas que no se sienten parte de este desarrollo, hay personas que no compiten en igualdad de oportunidades. Alguien me comentaba que era importante incorporar al sector financiero, a las grandes empresas. Bueno, lo estamos haciendo. Hoy en la mañana, me tocó anunciar un plan que va en ayuda a las personas sobreendeudadas en nuestro país. Lo hicimos con el Banco del Estado, pero también hemos estado trabajando con la banca privada, con quienes tengo una reunión el próximo jueves, para llegar a acordar las medidas que se van a facilitar para que las personas puedan postergar sus cuotas al menor costo posible y así poder superar marzo. Porque marzo se nos viene a todos y especialmente a las personas que podrían estar perdiendo el empleo. Así que las tareas son muchas. Yo, la verdad es que alguien por ahí comentó, el diputado Velázquez, me parece que había una buena disposición en la Comisión de Economía, y es cierto, y la reconozco. Y mientras antes existe una buena disposición para que saquemos todos los proyectos que le importan a las personas en nuestro país, tanto mejor. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro Lucas Palacios. De inmediato le permitiremos al ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, que haga uso también de la palabra. Tiene usted la palabra, ministro. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, diputados, diputadas. Primero, excusarme por no haber podido estar en toda la sesión. Estábamos en la aprobación de la discusión de la reforma tributaria, así que mis excusas por este atraso y esta ausencia. Con todo, quisiera referirme a los temas que nos animan y nos convocan, relativos a la situación económica, fiscal del país, las perspectivas. Muy brevemente, hacerme cargo de algunos puntos y refrendar lo dicho por mi colega, el ministro de Economía, Lucas Palacios. A ver, para nadie es un misterio, nosotros hemos hecho pública y actualizado todas y cada una de las veces que hemos tenido nueva información, las cifras de crecimiento, las cifras fiscales. Creemos que en momentos donde hay incertidumbre económica es fundamental sincerar cada vez que sea necesario nuestras cifras. Sin embargo, quisiera recordar estos cambios, recordar que cuando yo asumí como ministro de Hacienda teníamos una proyección de crecimiento para el año 2019 de 2,6% y una proyección de crecimiento para el año 2020, según consta en el ingreso de la ley de presupuesto en septiembre del año pasado, de 3,3%. Pues bien, nosotros hemos modificado a la baja ambas estimaciones. Estamos proyectando un cierre para el 2019, luego un tercer trimestre realmente muy malo, que queda por conocer la cifra de diciembre. Estamos proyectando un crecimiento del orden del 1%. Esto es 1,6 puntos por debajo de aquello que proyectábamos en septiembre. Y para el año 2020, que teníamos un escenario central de 3,3% de crecimiento, apenas yo llegué y luego del 18 de octubre, nuestros modelos, nuestras proyecciones con la mejor información disponible nos indicaban y nos hicieron proyectar un crecimiento de 2,3%. Rápidamente volvimos a modificar ese escenario. Hoy día nuestro escenario central es de 1,3%, cifra algo por sobre la que proyecta como escenario central el propio Banco Central, que es una cifra de 1%. Yo quisiera poner en perspectiva estos números desde dos dimensiones. Primero, cuando uno habla de un crecimiento de un 1% o de un 1,3%, que puede parecer algo no tan terrible, ¿no es cierto? Lo cierto es que en términos per cápita, que al final del día es una variable fundamental, es cuánto aumenta el ingreso de cada una de las personas y no es la torta general, sino que el pedazo promedio que cada uno los toca. Bueno, en términos per cápita ese crecimiento es cero o negativo. Entonces eso es importante tenerlo arriba de la mesa. Segundo, el menor crecimiento del año 2019 y 2020 tiene consecuencias relevantes, como lo indiqué acá en mi interpelación, respecto a los ingresos fiscales, y eso solo subraya algo que solemos olvidar tantas veces, que es la importancia del crecimiento económico como motor de una agenda social exigente y desafiante. Porque yo les quiero contar
que el menor crecimiento que vamos a tener en 2019 y el menor crecimiento proyectado para 2020 significa por sí solo esto 3.000 millones de dólares menos de menor recaudación para el fisco, y esos números en perspectiva, lo dije acá, son 80.000 viviendas sociales, son 1 millón de pensiones básicas solidarias anuales. Esos son los órdenes de magnitud que estamos hablando con estas caídas de crecimiento a las que me referí. Pero hay una segunda dimensión fundamental, que es el empleo. La preocupación mayor, y lo recordaba el ministro Palacio, del anuncio de nuestro paquete fiscal a principios de diciembre, en el cual veníamos afortunadamente trabajando de forma rigurosa, coordinada y sistemática en las semanas previas, tenía que ver con apuntalar, respaldar el crecimiento, porque entendemos la importancia, pero sobre todo poder paliar el empleo, el aumento del desempleo que nosotros anticipábamos y que efectivamente hemos visto cómo ha ido emergiendo. Los números más recientes son bastante preocupantes. Los datos de desvinculaciones por necesidades de la empresa indican que en noviembre y diciembre tenemos 164.000 desvinculaciones por necesidad de la empresa contra 75.000 en igual periodo del año anterior. Esto es un incremento del 120%. El desempleo no solo es una realidad dramática porque significa la pérdida de ingresos monetarios para los hogares tan necesarios, sino que también porque afecta fuertemente la dignidad de esos hogares, en tanto el trabajo no solo una fuente de ingresos, sino que de dignidad. Ahí nuestra preocupación fundamental. Nosotros anunciamos un paquete fiscal de 3.000 millones de dólares, ustedes lo conocen, bien diseñado en términos de fomentar inversiones pequeñas que puedan ser activadas rápidamente en viviendas, en regiones. Me salto los detalles, ustedes los conocen, pero tiene un alcance regional y municipal muy importante en aras de reconstruir aquello que fue dañado, generar obras de inversión pequeñas, pero que son intensivas en empleo y que sobre todo se puedan ejecutar rápidamente. ¿En qué deriva todo esto en términos de las cuentas fiscales? Yo lo he dicho, tenemos cuentas fiscales extremadamente estresadas. Nuestro déficit fiscal corriente proyectado para 2020 es de 4,7% del Producto Interno Bruto. Eso en términos gruesos, y puedo cometer un error en algunos cientos, pero estamos hablando de 13.000, 14.000 millones de dólares, esos son los órdenes de magnitud. En términos estructurales, que es el ancla de nuestra regla fiscal, estamos hablando de un déficit estructural de 3,3%. Evidentemente estos guarismos cambian algo una vez tramitada la reforma tributaria, que como ustedes saben, allega recaudación, pero allega recaudación de manera progresiva. En régimen estamos hablando de 2.200 millones de dólares, algo por debajo de un punto del producto, pero en la transición evidentemente genera menores ingresos. Entonces, tenemos una situación fiscal bien estresada, principalmente por caída de ingresos relevantes como aquella a la que me refería, asociada al crecimiento económico, pero también por una serie de gastos adicionales que se han ido comprometiendo de cara a los proyectos de ley que ustedes están tramitando en este Congreso y que van a tramitar en este Congreso, en salud, en pensiones, lo que se hizo en el Pilar Solidario. En fin, ustedes conocen el detalle, la disminución del pasaje al adulto mayor, la agenda de medicamentos, entre otras. Yo quisiera detenerme un segundo, señores diputados, señoras diputadas, en el proyecto de reforma tributaria. Este acaba de ser aprobado en el Senado, va a volver como corresponde a esta honorable Cámara. Y yo quisiera explicar dos cuestiones fundamentales que dicen relación con el tema de discusión de esta tarde. Lo primero es señalar que este proyecto tributario mantiene el cuerpo que fue aprobado por esta Cámara, lo que se hizo en el acuerdo con la Comisión de Hacienda del Senado, y me permite explicarlo, porque estoy consciente de que esto ha generado más de algún ruido, incomodidad, y yo les pido excusa y me hago responsable por aquello. Mantiene la estructura fundamental de lo que ustedes aprobaron. ¿Qué es lo que se hizo? Se le quitaron ciertas piezas, se le agregaron otras. ¿Cuáles se les quitaron? Fundamentalmente la reintegración, que era el corazón de la reforma del Ejecutivo. Yo muchas veces, en mi mundo previo a ser ministro, vine a defender la integración, vine a la Comisión de Hacienda de la Cámara, fui a la del Senado, pero otra cosa es con guitarra, y cuando uno asume como ministro tiene que hacerse cargo de la realidad, y como gobierno estuvimos llanos a quitar ese corazón, y no solo quitarlo, sino que a meter elementos recaudatorios
que es lo que nos permite hoy día tener arriba de la mesa una recaudación de 2.200 millones de dólares en régimen, a lo cual me gustaría agregar que esa recaudación, casi el 60% de la misma, proviene de nuevos impuestos al 1% de mayores ingresos de este país, es decir, todas las personas que ganan más de 6 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, es una reforma que no solo recauda, sino que además es progresiva y creo que es importante reconocerlo. En consecuencia, lo que ustedes van a conocer en los próximos días es en lo esencial aquello que ustedes aprobaron y van a tener que pronunciarse sobre estos cambios recaudatorios, por un lado, que agregan recursos al fisco que tanto necesitamos, y por el otro, que elimina la reintegración que para muchos de ustedes era sujeto de crítica. Quiero destacar además, porque nobleza obliga, este proyecto tiene una cosa muy importante para el momento económico actual, que es el tratamiento tributario que va a recibir la PYME. Muchos de los que están acá se la jugaron por ese modelo para la PYME que es extremadamente simple, justo, eficiente, fácil de navegar, va a ser un fomento al emprendimiento, y yo quisiera agradecer a aquellos que tuvieran el liderazgo para apoyar y diseñar eso que va a ser muy beneficioso y creo que va a traer muy buenos frutos a la pequeña y mediana empresa de nuestro país, que ha pasado un momento difícil. No me voy a referir a aquello que mi colega Lucas Palacio ya se refirió, que tiene que ver con medidas extraordinarias que nosotros hemos ido tomando en apoyo de la PYME, particularmente en aras de proveerle liquidez a través de distintas medidas, también a través de permitir el diferimiento del pago de las patentes municipales, una iniciativa que viene desde este Congreso y que yo agradezco porque iba en la dirección correcta, actuamos rápido y que es una muestra que cuando actuamos en conjunto se puede avanzar muy bien. Así que yo agradezco esa sugerencia, esa propuesta que nos hiciera llegar el diputado Ortiz, muy precisamente porque va en esa dirección. Quiero entonces decir que la PYME va a contar con los mecanismos para hacer frente a esta realidad económica difícil que el país enfrenta. Quiero, por último, señores y señoras diputadas, terminar señalando que vamos a tener un año 2020 complejo. Las proyecciones del Banco Central, y esto no es una campaña del terror, son datos objetivos que muestran que la inversión, que es el principal gatillo del crecimiento de mediano a largo plazo, luego de varios años de aumento, va a caer. Va a caer 4% según el Banco Central, y eso es una caída grande, ¿ya? Y nosotros tenemos que trabajar, todos gobiernos, este Congreso, por tomar medidas para que ojalá podamos revertir ese fenómeno de cara al 2020 y anclar, mejorar las expectativas para generar inversión privada, no solo pública, que es el motor del crecimiento económico tan importante para aquello que aspiramos en los próximos años. Por último, terminar señalando que en materia tributaria, insisto, está este proyecto que viene, recauda un punto del PIB en un momento con una economía alicaída. Créanme y permítanme decirlo con claridad, no es poco como algunos plantean. Se ha dicho acá que nos separa una brecha de carga tributaria con la OCDE. Si nosotros tenemos 21 puntos, se dice ellos tienen 36, 15 puntos. Bueno, como me referí en mi interpelación, y el diputado Mulet también lo hizo en la suya, sus preguntas, la brecha que nos separa no son 15 puntos, son 6 correctamente medidos, entre 5 y 6, porque uno tiene que comparar comparables. Recaudación neta de seguridad social, porque sabemos que en la OCDE se contabiliza como parte de impuestos la contribución a la seguridad social. En Chile se contabiliza por fuera del sistema que tenemos y hay que comparar peras con peras y no peras con manzanas en aras de tener un buen diagnóstico. Y esa brecha son 6 puntos, pero esa brecha de 6 puntos también tiene una brecha de ingresos, que es importante tenerlo arriba de la mesa. 6 puntos de carga tributaria de diferencia, $17.000 de ingreso per cápita de diferencia. En otras palabras, cerrar esa brecha requiere crecimiento económico y nosotros hemos planteado como gobierno una comisión transversal que va a dibujar la hoja de ruta a largo plazo para ir cerrando esa brecha de forma decidida,
pero gradual, objetiva, fijando los criterios, en lo cual esa ruta se avanza. Nos va a llevar, por supuesto, a una discusión respecto a la estructura tributaria, y creo que esa es una discusión que el país va a agradecer, porque la verdad es que los países que más admiramos han hecho estas discusiones. Australia, Inglaterra, entre otros, han tenido estas discusiones que permiten avanzar y tener una mirada de largo plazo respecto a cómo vamos aumentando nuestra carga tributaria de forma eficiente, contra un crecimiento económico robusto, y tener un sistema tributario que cumpla con 4 requisitos fundamentales. Me parece, a mí estaremos de acuerdo: que sea simple, fácil de navegar para cualquiera, que sea justo, es decir, progresivo, pero también equitativo horizontalmente, 2 personas que ganan lo mismo pagan lo mismo, que sea eficiente, lo menos distorsionador posible, y que sea pro inversión. ¿Cómo no vamos a poder estar de acuerdo en eso y dibujar eso en conjunto? Así que no quisiera alargarme más. Señores diputados, señoras diputadas, esa es la situación del país. Insistir que vivimos un momento fiscal extremadamente complejo y que tenemos además encima demandas desbordantes en las cuales, como dije en mi interpelación, requeremos hacer un esfuerzo en priorizar. Sin priorización, la verdad es que va a ser difícil honrar las expectativas de las sentidas demandas que los chilenos nos reclaman. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Don Ignacio Briones. Estimados colegas, vamos a tiempo de votaciones. Corresponde votar el proyecto de resolución 867 y para ello le solicito al prosecretario que dé lectura a su parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución 867 firmada por don Luciano Cruzcoque, don Jorge Alessandri, de la diputada Paulina Núñez, don Sebastián Álvarez, don Juan Antonio Coloma y don Francisco Undurraga, y en su parte dispositiva pide que se priorice la tramitación tanto del proyecto de ley que quiere el ingreso mínimo garantizado, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, a fin de apoyar en el tiempo más breve posible a los más de 500.000 beneficiarios que recibirán este subsidio, el cual irá en directo beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. Asimismo, que se dé la máxima celeridad a la tramitación del proyecto de ley que protege el empleo y fortalece el seguro de cesantía en vista de los más de 176.000 ciudadanos que han quedado sin trabajo. En relación a las cerca de 14.000 MIPYMES afectadas identificadas en el catastro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, solicitan focalizar la ayuda económica anunciada por el Gobierno a través de Cercotec en dichas empresas. En segundo lugar, que las autoridades del Ministerio de Hacienda, junto con la Comisión Asesora para la Revisión de la Calidad del Gasto Público, concurran en el tercer trimestre de este año a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos a exponer los avances que lleven hasta la fecha, presentando propuestas a fin de ser consideradas durante el debate de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2021. Y finalmente, que dado el proyecto de ley de modernización tributaria, el cual ha sido aprobado por esta Cámara de Diputados y que actualmente conoce el Senado, se informe a esta Cámara de los efectos que tendrá desde la perspectiva de la creación de empleo, de la inversión, de la productividad y del desarrollo económico, así como también de la mayor recaudación esperada para financiar planes, políticas y programas sociales de gobierno. Eso es, presidente. Gracias, señor prosecretario. Ha quedado clara la parte dispositiva. En votación. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Diputado Venegas, don Mario. Muy bien, acaba de aparecer en la pantalla. Muy bien. Diputada Marzán. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 49 votos, 13 en contra, 23 abstenciones. Aprobado. Sí, le vamos a borrar el voto. Vamos a eliminar el voto, diputada Álvarez. Y a continuación corresponde votar el proyecto de resolución 868 y también le solicito al prosecretario que lea su parte dispositiva, por favor. Señor presidente, la propuesta de resolución número 868 es firmada por la diputada señora Alejandra Sepúlveda, don Esteban Velázquez, don Pedro Velázquez y don Daniel Núñez, y en su parte dispositiva manifiesta, primero, que
que la Cámara de Diputados valora la protesta social pacífica de la ciudadanía que se ha manifestado desde el 18 de octubre de 2019, la cual se ha traducido en la expresión de una serie de reclamos por reformas estructurales al sistema político, económico y social del país. 2. Estimar que políticamente la protesta ciudadana es expresión de una necesidad por un mejor país que no se funde únicamente en mayores índices de crecimiento económico, sino que además en una justa redistribución del ingreso de la riqueza. 3. Considerar que los impactos económicos de los últimos meses se han visto acentuados por la incertidumbre de los actos del Gobierno ante las necesidades públicas, destacándose una escasa habilidad de construcción política para hacer frente a reformas sociales claras y nítidas expuestas por la ciudadanía en la protesta social. Y finalmente, solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que instruya una política económica fundada principalmente en el fomento de la micro y pequeña empresa, aumentando su participación en el porcentaje total de ventas anuales, tanto hacia el sector privado como en el sector público. Asimismo, solicitar al Presidente de la República que se dispongan mayores recursos en subsidios y no solo en préstamos para apoyar la reconstrucción de los negocios de la micro y pequeña empresa que hayan sido afectados por actos de violencia. Eso es, señor Presidente. Señor Prosecretario, gracias. En votación. En votación. ¿Votó, diputado Venegas? Muy bien, muy bien. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultados de la votación. Por la afirmativa, 59 votos, 8 en contra, 24 abstenciones. Aprobado. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Y al finalizar el debate se aprobó por 49 votos a favor, 13 en contra y 22 abstenciones solicitar al Ejecutivo priorizar la tramitación de los proyectos de ley que crean el ingreso mínimo garantizado y que protegen el empleo y fortalecen el seguro de cesantía, focalizar la ayuda económica a las cerca de 14.000 MIPYMES afectadas a través de Cercotec e informar a la Cámara los efectos que tendrá la modernización tributaria en la creación de empleo, inversión, productividad, desarrollo económico y recaudación para financiar planes, políticas y programas sociales del gobierno. Las pymes han sufrido mucho, van a seguir sufriendo, sobre todo por el crecimiento que este año va a tener nuestro país y por la afección a los empleos que van a tener las pymes, y muchas de ellas que están absolutamente quebradas o que en definitiva van a tener que pagar cuantiosas sumas precisamente porque muchas no tienen ni siquiera seguro. Hay distintos programas que se están implementando a nivel regional, pero nunca es suficiente. Estamos hablando de las pymes que dan la mayor cantidad de empleo en nuestro país, por lo tanto son la fuerza que empuja a nuestro país, y en ese sentido tienen que redoblarse los esfuerzos. Yo entiendo que el gobierno está haciendo una importante inversión con respecto a las pymes, no solamente en proyectos de ley, sino que respecto a programas locales. Pero esos programas hay que fiscalizar que sean eficientes, que los recursos se gasten efectivamente en lo que tiene que gastarse y siempre con la participación de las pymes. Las pymes tienen que ser actores principales de la reforma porque claramente son ellos los que están viviendo las tragedias de todo un esfuerzo que hay detrás. Las pymes no solamente explica un esfuerzo personal, sino que también familiar. Muchos fracasos en el intento de poder sacar adelante una pyme. Entonces hay toda una historia familiar detrás que no podemos desatender y tenemos que escuchar con mucha atención. Estamos hablando de familias de clase media, de gente de esfuerzo, trabajo, que tiene una panadería, que tiene una librería, una peluquería, una empresa pequeña de transporte, gente de esfuerzo, de trabajo. Y aquí había una afectación, producto de la violencia, la delincuencia, había una afectación directa a eso. Aquí se han vulnerado los derechos de estas personas y nadie ha respondido por los efectos económicos que esto ha producido en su núcleo familiar. Por lo tanto, el que hoy día el ministro pueda presentar de forma clara cuál es el programa, de qué manera el gobierno está apoyando a las pymes, está apoyando a los emprendedores, es muy positivo. Pero también es importante lo que hace el ministro de Hacienda de dejarnos claro a todos también los datos duros que reflejan lo que va a ser este año 2020, con una baja en la inversión, con una baja en el empleo, lo que significa que va a haber que redoblar los esfuerzos para seguir colaborando a las pymes de Chile. Cuando una pyme es saqueada, es vulnerada, finalmente se están mutilando sus sueños. Valorar la protesta social pacífica de la ciudadanía que se ha manifestado desde el 18 de octubre y estimar que políticamente ha sido una expresión de la necesidad por un mejor país
que no se funde únicamente en mayores índices de crecimiento económico, sino que además en una justa redistribución del ingreso y la riqueza, también forman parte de las disposiciones contenidas en una segunda resolución respaldada por la Sala con 59 preferencias afirmativas, 8 negativas y 24 abstenciones. Hemos traído un diagnóstico que hemos compartido con el gobierno, que es que Chile va a enfrentar una estanflación durante 2020, es decir, un estancamiento muy profundo de la actividad económica junto con una inflación galopante en el supermercado y en la farmacia particularmente. Tenemos también cifras de desempleo bastante altas y probablemente vamos a ver un dólar muy fluctuante superando los 800 en algunos meses. Hacia adelante tenemos que legitimar los espacios de mercado en Chile, especialmente en materia de colusiones, mercado de capitales y protección de los derechos del consumidor. Me parece que esas tres agendas tienen que estar sí o sí en la Comisión de Economía, junto también con el tema del mercado financiero. Yo espero que los bancos, no solamente el Banco del Estado, las grandes empresas por responsabilidad social empresarial también respalden a estos emprendedores, porque Chile lo hacemos todo. Aquí ninguno tiene prioridad sobre otro, ninguno es dueño de la verdad. Aquí todos hemos cometido errores y todos también tenemos un grado de responsabilidad en esto. Entonces yo espero que el gobierno del presidente Piñera llame, convoque a los empresarios, a los dueños de los bancos, a las grandes empresas, para que hagan su aporte y volvamos a ponernos de pie, recuperar lo que costó 30 años construir en nuestro país, que se destruyó en 30 días, volverlos a poner de pie. Hoy día somos más pobres que hace 90 días atrás. Hoy día hay más desigualdad que hace 90 días atrás. Repito con lo que empecé. Los súper ricos se defienden solos. La gente humilde, la clase obrera, los micro y pequeños empresarios no tienen ni una posibilidad. La iniciativa parlamentaria a su vez plantea que el impacto económico se ha acentuado por la escasa habilidad de la conducción política del gobierno en materias sensibles como pensiones, salud, endeudamiento, mercado, abusos de grandes grupos, degradación del medio ambiente y de la biodiversidad. Por último, pide al jefe de Estado instruir una política económica que fomente la micro y pequeña empresa aumentando su participación en el porcentaje total de las ventas anuales y disponga mayores recursos en subsidios para apoyar la reconstrucción de los negocios afectados por actos de violencia.